Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. Como cada 8 días jueves de 8 a 9 nos estamos viendo aquí. Esta vez tenemos invitados a nuestro amigo el doctor Gonzalo Cerezo Cantero. ¿Qué tal doctor? Muy buenas Muy noches. buenas noches, doctor El Natanael. doctor es egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hizo la especialidad en el Complejo Médico del Sur. Doctor Genaro Vázquez Navarro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Excelente cirujano, originario de la región, actualmente trabajando en el Hospital General de Tepeaca. Sí, un médico con una excelente trayectoria y con mucha capacidad, sobre todo con mucha experiencia. Hoy el doctor nos va a hablar de un tema muy importante para todos ustedes, un tema de actualidad, un tema que siempre está presente, un tema que a todos nos puede afectar y hablamos especialmente de una patología que se llama apéndice. Apéndice y nos da una apendicitis aguda, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir, doctor, de la apéndice? ¿Qué es el apéndice? Primero vamos a empezar desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? ¿Qué es el apéndice? Sí, antes que nada quiero agradecer al doctor Natanael Ruiz López por la invitación y a Paco Villa también por acercarse a nosotros, invitar y iniciar un nuevo estilo de información que es este, ¿no? Me siento en realidad muy a gusto porque también, si en algo podemos apoyarlos, pues estoy para servirles, ¿no? Además de ejercer la práctica institucional, ejercemos también la práctica privada. Vamos a hablar inicialmente como introducción qué se refiere a la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice vermiforme. Esta entidad o esta patología generalmente es de lo más frecuente en el mundo, ya que ocurre tanto en niños, gente adulta, gente adolescente y mujeres. Se dice que es el procedimiento de la apendicectomía, el procedimiento más frecuente que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque a nivel del sector salud, aquí hablamos de nuestro país, representa un ingreso aproximadamente del 47 al 49%. ¿Sí? Resulta que la apendicitis aguda como patología, cuando nosotros revisamos a algún paciente, hay varias formas de diagnosticarla. Una es la exploración física, que es lo más importante, que todavía en la actualidad nosotros como médicos de aquí del país llevamos a cabo los paraclínicos, los métodos de radiodiagnóstico o laboratorio, también son muy importantes y fundamentales para el apoyo. Pero, pero un diagnóstico tardío o incorrecto nos puede llevar a muchas o a muchas complicaciones dentro de esta patología. ¿Cuáles pueden ser? El hecho que alguno de nosotros como médico o haya una consulta que está muy de moda por WhatsApp o por Messenger, por alguna de las vías que en la actualidad o medios que contamos, en realidad complica más el aspecto de la patología. ¿Por qué lo complica más? Porque puede desde enmascarar el cuadro. ¿Cómo lo puede enmascarar uno? Dándole un medicamento o analgésico antibiótico incorrecto. Esto nos puede llevar a algo que puede ser un absceso, una perforación, y lo que puede provocar una peritonitis generalizada y hasta un choque séptico y la muerte. Aún en las mejores manos, ya sea una terapia intensiva, en las mejores manos del mundo, una sepsis abdominal o un choque séptico lleva en las mejores manos hasta la muerte, a la complicación de su muerte del 50%. Este porcentaje en realidad pues es alto, ¿no? Entonces así que debemos tener las debidas precauciones, ir a consulta con el médico, con el entendido que también el cuadro de apendicitis aguda a veces es un cuadro no muy, o hablarnos que puede ser no muy florido, no muy, o hablamos de complicado, ¿no?
principalmente las mujeres, que ya que por su anatomía pasan diferentes estructuras que vamos a comentar posteriormente. En cuanto a la anatomía, vemos que es un verdadero divertículo que se sitúa en el ciego. Puede haber varios cambios anatómicos, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna otra enfermedad o que tienen que pueden tener la apéndice del lado izquierdo, que se llama lo que llamamos nosotros el situs inverso, ¿no? Pues es muy en cierta forma, muy complejo, muy difícil que se dé del lado izquierdo, ¿no? Vemos que la medida más o menos en el adulto, que es lo que vamos a tocar el tema, mide de 6 a 9 centímetros de largo y un diámetro de 3 a 5 milímetros, ¿sí? Esto anatómicamente. En cuanto a la irrigación, vamos a darnos cuenta que está irrigada por la arteria apendicular, rama de la ileocólica derecha, y esta a su vez de la cólica derecha. Y por lo demás, la vena, la inervación simpática, y vemos que tiene varias disposiciones anatómicas. La principal es la que está en una situación que le llaman apéndice secal, retrosecal, presecal, iliar, retroiliar, o hay también una que en un momento dado es también muy compleja su diagnóstico, que sería la subhepática, que también afortunadamente no se encuentra muy frecuente. Vemos que también tiene la principal función, porque es lo que a veces nos preguntan, ¿qué función tiene el apéndice? Nosotros contestamos que ninguna. En realidad la función más que nada es inmunológica, ya que esta produce inmunoglobulina A. Pero aún el ser humano puede vivir sin el apéndice, sin que esta barrera que le llamamos, ya que hay una barrera principal que son las amígdalas, y otra nos mencionan que puede ser el apéndice, pero en realidad uno puede vivir sin apéndice, ¿no? Pero si uno la deja, cuando hay enfermedad o hay patología, pues puede ser un desastre, ¿no? Vemos que biológicamente representa el 47 al 49% de ingresos a las instituciones públicas aquí en nuestro país, ¿no? En cuanto a la etiología, vemos que esta está básicamente dada por la obstrucción de la luz del mismo apéndice. Esto básicamente en un 50%, aunque en realidad se mencionan varios agentes etiológicos. Puede ser las lombrices o parásitos llamados ascarilumbricoides, la entamueba histolítica, cuerpos extraños, un cáncer y procesos inflamatorios. En cuanto a la patogenia, la principal que nosotros tomamos muy en cuenta es la obstrucción de la luz. Y la obstrucción de la luz conlleva muchos procesos que principalmente es destrucción por un fecalito. Esto conlleva que haya un éxtasis ahí mismo en la éxtasis venosa, que provoque proliferación bacteriana en esa luz del apéndice, absceso, perforación, un desequilibrio electrolítico, un choque séptico y lo que mencionamos, una sepsis abdominal, y que el paciente termina hasta una terapia intensiva. Todo esto ocasionado por una perforación, lo que mencionábamos, por un mal diagnóstico y todo lo que conlleva. Dentro de las bacterias podemos contar que se encuentran principalmente los bacteroides, la E. coli, los enterococos, la pseudomonas y la Klebsiella en algunos casos, ¿no? La gente nos preguntaba, y yo creo que es muy claro en cuanto a la etiología, en cuanto a qué lo origina. Muchas veces la gente llega a la consulta y nos dice, oiga doctor, es que mi paciente o mi hijo o mi esposo o la muchacha comió picante. ¿Qué tan cierto hay esto, doctor, que muchos pacientes dicen,
comió mucho picante y una venita se metió en el apéndice y se inflamó. Eso sí es cierto, ¿no? Hablamos que la principal causa es un fecalito, pero también la semilla lo que hace de que provoque una obstrucción de la luz apendicular, y esto provoca todo lo que desencadena el cuadro clínico del apéndice. Entonces, obviamente, en las mujeres, lo que hablábamos es de más difícil diagnóstico, que posteriormente vamos a ver la sintomatología, propiamente el cuadro clínico, y qué síndromes o qué patologías pueden similar o pueden, ¿cómo le diré? En cuanto a que haya un diagnóstico equívoco. Se pueden parecer muchas enfermedades, ¿verdad? Por eso es el diagnóstico diferencial. Generalmente, muchas veces a nivel de medicina general, muchas veces los médicos oscurecemos el cuadro por la aplicación, mencionaba anteriormente, la aplicación de analgésicos. Generalmente nuestro paciente llega con dolor, ¿verdad? El objetivo principal del paciente es que le quitemos el dolor. Equivocadamente muchos médicos, pues que aplicamos que la buscapina, que aplicamos el metamizol, ¿verdad? Sin saber que todo esto lo que puede hacer estallar el apéndice y complicarnos o enmascararnos el cuadro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es muy importante que la gente lo sepa, porque muchas veces la gente llega o a los centros de salud o llega al consultorio médico privado y nos dice: doctor, queremos que le quite el dolor. Muchas veces el médico les explica que hay que hacer un estudio de examen de laboratorio o un ultrasonido o una radiografía, y muchas veces nuestra gente en nuestro medio dice: a mí me interesa que le quite el dolor y que lo demás esperamos hasta mañana. Todo esto va complicando el cuadro, ¿verdad? Muchas veces llega nuestro paciente y nos dice: pues le puso la inyección al doctor y se le quitó el dolor, ¿verdad? Y ya llegan posteriormente a los 2 o a los 24 horas o a los 2 días con un abdomen agudo, y eso va a complicar y nos va a dar una tasa de mortalidad alta, ¿verdad? ¿Qué le recomendaría a usted a nuestro auditorio, a nuestra gente que nos escucha con respecto al tratamiento, con respecto a que es muy aconsejable tomar estudios de laboratorio y tomar una radiografía? Sí. Yo lo que aconsejaría a la gente que va a un médico o a alguna farmacia es que, primero, que no compre medicamentos sin prescripción médica. Segundo, que acuda a un médico de su confianza, y que si tiene cualquier dolor dudoso, no tomar analgésicos, los cuales había mencionado: butildiosina, buscapina, clomicinato de lisina, paracetamol, o cualquier analgésico que vaya a empeorar el cuadro clínico, ¿no? O enmascarar, que es lo que más nos deja a nosotros como cirujanos, nos deja pacientes complicados, ¿no? Un problema muy frecuente en nuestro medio es que las farmacias autorrecetan, las farmacias recetan, las personas que están ahí trabajando en las farmacias, se les hace muy fácil decir: póngase una buscapina, tómese una buscapina, póngase un metamizol, ¿verdad? Y todo eso va en contra del paciente, y a nosotros los médicos nos complica el cuadro, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso seguimos invitando a todo nuestro auditorio, a todas las personas, nuestros radioescuchas, a que, como decía el doctor Cerezo, ¿no? Hay que acudir al médico de la confianza, al médico en el que confiamos, para que nos haga un buen interrogatorio, nos haga una buena exploración, y así podemos llegar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Bueno, pues nos vamos al corte y regresamos después del corte con este interesante tema que se llama apendicitis aguda y qué hacer en estos casos, qué medidas tomar, ¿verdad? Regresamos al corte.
Regresamos aquí desde Radio Tepeaca. Muchas gracias. Un saludo a Patti González que nos está escuchando en el Hospital General de Tepeaca, para todos los compañeros que hacen el favor de escucharnos. Sí, pues retomando este tema tan interesante y apasionante para todos los que amamos y trabajamos en esto, ¿no? Que lo vemos de día a día, para todas las compañeras enfermeras que están en contacto con los pacientes y que también de algún modo u otro aprenden a saber reconocer algunos síntomas y signos que son de gran ayuda para el médico, ¿verdad? Es muy importante siempre que el gremio de la salud esté pendiente de estos temas de actualidad, porque son temas, como decía el doctor, muy frecuentes y sobre todo el porcentaje, la tasa de incidencia es bastante alta, ¿verdad? Y la tasa de complicación, pues hoy con un buen diagnóstico, con un tratamiento oportuno, hemos disminuido la tasa de mortalidad, pero la tasa de morbilidad sigue siendo alta, ¿verdad, doctor? Bueno, pues entramos de lleno a lo que es la sintomatología. En cuanto vamos a hablar ahora en cuanto al cuadro clínico, vemos que cuando un paciente llega a nuestro consultorio o a nuestro hospital, inicialmente lo primero que vemos es una exploración física. El paciente a veces llega con una facies álgica, doblado de dolor, y lo primero que vemos es su aspecto, ¿no? Antes que nada, como vamos a decir, la piedra angular del manejo es primeramente el cuadro clínico. Vemos que el paciente menciona que generalmente es un dolor en epigastrio o periumbilical con irradiación a la fosa ilíaca derecha. Este dolor a veces puede estar o no acompañado de náuseas o vómito. El paciente nos refiere a veces, ¿sabes qué? Otra sintomatología bien importante, la falta de apetito o lo que nosotros llamamos hiporexia o anorexia. Además puede estar acompañado a veces con dificultad para evacuar o que no evacuado. Vamos por partes. Yo siempre, para verificar este cuadro clínico, le preguntamos, ¿tuvo hambre o tiene hambre? Generalmente dice, no tengo hambre. ¿Ha evacuado en el día o hace un día, hace 24 horas, 48 horas, 72 horas? A veces hay pacientes que ya llegan más complicados, que llegan más de una semana. Entonces, importante también, signos vitales. ¿Por qué es importante? Checar los 4 parámetros básicos. 1, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, y uno más que sería la saturación. Esto nos da un apoyo y nos sirve mucho para poder diagnosticar. Ya más o menos vamos pensando en cómo viene el paciente, que si está complicado o no está complicado, si en algún momento puede o no. Otra pregunta que le podemos hacer: ¿ya le dieron algún medicamento? ¿Ya le dieron lo que comentaba la compañera? Si ya le dieron en algún momento alguna planta, algún remedio casero, que esos pueden ser utilizados desde un té, desde alguna hierba, desde la anís estrella, infinidad de remedios caseros que le pueden dar, ya sea desde la mamá, la abuelita, la tía, el padrino, que opera más el cuadro clínico. Dentro de los pacientes que ya están complicados o en los niños, hay algo que llama mucho la atención, que puede confundirse con una gastroenteritis, porque en ellos pueden presentar evacuaciones líquidas o evacuaciones diarreicas. Por ejemplo, en el paciente adulto, cuando la apéndice ya está perforada, puede dar varias manifestaciones. Dentro de las más importantes hay alteraciones en los signos vitales, que puede ser la frecuencia cardíaca elevada o el pulso, la temperatura, la saturación también puede estar alterada, la presión puede haber que cuando ya está también complicado puede ser que esté hipotenso, datos también de desequilibrio hidroelectrolítico, o también el paciente cuando hay datos de desequilibrio hidroelectrolítico, ¿qué significa? Está uno, no representa a veces mucha importancia, o más en los niños, que veamos que
los ojos estén hundidos, que no haya lágrimas, que las mucosas estén secas, que también tenga no esté orinando, que también no tenga datos de irritación peritoneal. Dentro de los datos que vamos a buscar clínicos, hay varios signos. Uno, el más importante que nosotros tenemos en mente es el signo de Marmolin. ¿Cuál es este signo? Que tenga dolor a la descompresión en un punto que se llama el punto de Marmolin en la fosa ilíaca. Otro punto importante que es del lado izquierdo es el signo de Robson. Signo de Robson positivo es dolor a descompresión del lado izquierdo. Hay el signo del talón, signo del obturador, signo de von Blumberg, que también nos da datos de irritación peritoneal, y algo que en la actualidad que prácticamente ya no usamos tanto por el apoyo diagnóstico que hay, son los criterios de Alvarado, los puntos de Alvarado, la clasificación de Alvarado, que nos mide 10 puntos, ¿no? Ya prácticamente en la actualidad ya están en desuso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces contamos con estudios de laboratorio que en la actualidad nos apoyan mucho, ¿no? No sé si acá en cuanto a la sintomatología hay alguna otra pregunta, doctor Natanael, o eso. Contrariamente, nuestra gente, cuando llega a la consulta, no solamente en pacientes pediátricos, sino en pacientes adultos, llegan con mucho vómito. Claro. Y también llegan con mucha diarrea. Lo digo porque anteriormente usted comentaba que había un poco de estreñimiento, ¿verdad? Y a veces la mayor parte de nuestros pacientes en el medio rural, en el medio suburbano, nos llegan con vómito y con diarrea y efectivamente doblados. Yo creo que es una característica del apéndice, ¿verdad? Muchas veces hasta nuestro paciente nos dice, pues es por la diarrea, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que el hecho de que un paciente al venir doblado y que solamente encuentre un poco de que el dolor calme es doblándose, yo creo que por la misma compresión del apéndice, ¿verdad? Del mismo intestino, hace que el dolor disminuya estando doblado el paciente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta sintomatología es la más frecuente, ¿no? Es la que nos debe orientar al médico, sobre todo a los médicos jóvenes, recién egresados, ¿verdad? Que a veces con un cuadro tan florido, a veces no son capaces de hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Hay otros que sí hacen un buen diagnóstico desde que vemos al paciente, ¿verdad? No cabe duda que a veces la experiencia con el paso de los años nos da esa capacidad de reconocer cuando un paciente trae dolor, cuando ese dolor es agudo y cuál es, conociendo las patologías, sobre todo la anatomía, ¿verdad? Saber diagnosticar desde que entra el paciente, ¿verdad? Con su facies, con su mirada, con sus mucosas secas, ¿verdad? Y aprender a diagnosticar algo que va a beneficiar al diagnóstico y que va a hacer que entre más rápida sea el manejo, entre más rápido sea la cirugía, el pronóstico va a ser mejor, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, vemos que es fundamental y muy importante y principalmente el cuadro clínico. Ya habíamos tocado estos puntos, la placa de rayos X en 2 posiciones. ¿Qué vamos a tratar de ver o de checar en estas placas? Uno es no siempre los podemos encontrar, es el fecalito, el borramiento del psoas, que hay aire libre subdiafragmático en caso de perforación, imagen de ruido despulido cuando ya el apéndice está perforado. Poco a poco estos apoyos diagnósticos caen en desuso. ¿Por qué en desuso? Porque con el uso de las nuevas tecnologías vamos avanzando, ¿no? Otro estudio que nos ayuda mucho son los laboratorios. ¿Cuáles laboratorios nos pueden apoyar? La biometría hemática. En este caso, la biometría hemática a veces también nos puede confundir porque generalmente puede haber o no leucocitosis. Nos ha tocado revisar a pacientes ya con, principalmente de los adultos, en la apendicitis del adulto, que generalmente la biometría hemática está normal, los leucos normales, los estudios de apoyo diagnóstico normales,
el paciente sin dolor. En el diabético también se modifica mucho la sintomatología. El otro apoyo diagnóstico, aparte de la radiografía, sería el ultrasonido. El ultrasonido nos puede ayudar, un ultrasonido que haya líquido libre, que haya imagen de la dona que se llama sugestiva de apendicitis aguda. Otro estudio que también es mucho de apoyo diagnóstico y que a lo mejor en un momento dado no está al alcance de todos nosotros y que le llaman el estándar de oro, es la tomografía computada. Esto generalmente nos da un apoyo del 95%, que generalmente es cara, pero en nuestras manos a veces no la tenemos, ¿no? Eso sería, le llaman el gold standard, es el estudio que más apoyo diagnóstico puede dar. ¿Qué podemos buscar en una tomografía? Debe estar, en cuanto al apéndice, su diámetro debe estar mayor a 6 milímetros y una pared mayor o igual a 2 milímetros. Con estos apoyo diagnóstico nosotros podemos brindarle al paciente lo mejor para él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una exploración física puede haber duda diagnóstica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial y que está dado por los signos y síntomas de otra patología parecida o similar al apéndice. Las patologías que ahorita les voy a mencionar, al médico que consulta al paciente nos pueden dar falsos positivos. Dentro de las patologías principales que nos pueden confundir puede estar una gastroenteritis infecciosa. En las mujeres hay unas patologías que nos pueden confundir, que es el quiste de ovario derecho. Hay un síndrome que se presenta a la mitad de la regla que se llama síndrome de media regla dolorosa o síndrome de Mittler-Schmerz, que también es otra entidad dentro del diagnóstico diferencial. Está también la urolitiasis derecha, esta que generalmente está en la fosa ilíaca y que semeja el dolor apendicular. Otra podría ser la enfermedad pélvica inflamatoria, la infección de vías urinarias y otras entidades como sería también la endometriosis, ¿no? Que también figura en nuestro cuadro. Otra entidad que es también extremadamente rara es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel puede semejar también una apendicitis aguda. Uno se mete a explorar al paciente, no encuentra nada, tiene uno que revisar aproximadamente de unos 70 a 90 centímetros después de la válvula, a ver si no hay una saturación del divertículo de Meckel, ¿no? Que es la persistencia del conducto ovalomesentérico. Otra cosa que también podemos encontrar en la biometría hemática es lo que llamamos desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda son los datos que encontramos a nosotros, pandemia, neutrofilia y todo lo demás que conlleva hasta a que esto haga o se forme o conlleve una patología, que es el proceso o enfermedad apendicular en el adulto. Llega una paciente, ayer me pasó que llega una paciente de escasos 40 años con un dolor en fosa ilíaca derecha, no tiene fiebre, no tiene náusea, está evacuando, no tiene fiebre, y el diagnóstico de envío fue con una probable apendicitis. Desafortunadamente, a lo mejor en nuestro medio lo que no contamos tanto es con apoyo diagnóstico. Uno le puede hacer un rastreo, la paciente está con datos de irritación peritoneal, generalmente a veces uno pide diagnósticos de apoyo, también la dice que no tiene el recurso. Uno lo que debe ser enviar a una institución, porque en caso de una complicación, a lo primero que nosotros nos dicen es que nosotros prácticamente tuvimos la culpa, cosa que a veces ya este paciente no te dice que ya reciben un manejo inicial, ya sea por parte del familiar
por parte de la abuela o de algún otro médico, o hay gente que te dice, sabes que me acaban de dar paracetamol, buscapina compuesta o algún otro, o panclasa, que enmascara todo este cuadro clínico y lleva más complicaciones. Efectivamente, yo creo que eso nos pasa a todos los compañeros médicos, por eso es muy importante estar atentos, ¿no? Y yo creo que el pedir y el elaborar un expediente clínico para protección del mismo compañero médico, el pedir todos y cada uno de los exámenes necesarios, no importando que esto aumente el costo, porque es la seguridad tanto del paciente como de nosotros. Pero de esto y más hablaremos al regreso del corte. Continuamos en un ratito más, regresamos en un momento.
Regresamos después del corte, de ese interesante corte, aquí platicando con el doctor Cerezo. Saludos a las personas que nos están escuchando, principalmente a licenciado Francisco Jiménez. Gracias, Paco, por este espacio. A Lévaro García, a Estrella, a Karina López, a Fabi Marroquín y a Gaby Ruiz. Gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos. Continuando con este tema tan interesante, decíamos al corte, antes de entrar al corte, con respecto a los estudios de laboratorio, hablábamos sobre todo esto para los compañeros médicos, para todos los compañeros médicos que hoy estamos expuestos a las demandas, ¿verdad? Y que es muy importante asentar en el expediente y pedir todos y cada uno de los estudios de gabinete, ¿verdad? Porque eso nos va a proteger a nosotros, ¿verdad? Decía hace rato el doctor que muchas veces el paciente al complicarse nos echa la culpa al médico y dice, pues fue un mal tratamiento, lo operó mal. Lo que no sabe el paciente que es que entre más tarde el diagnóstico y más tarde demos el tratamiento, el pronóstico va a ser más reservado, va a ser más de muy malas consecuencias, ¿verdad? Tenemos que entender que un apéndice perforada, ¿sí? Con un paciente desnutrido o que tenga un deterioro inmunológico puede ser mortal, ¿eh? Afortunadamente hoy la tasa de mortalidad ha bajado, pero la morbilidad sigue siendo alta, ¿sí? Y va a depender mucho del estado de nutrición, va a depender mucho de la atención del paciente oportuna, ¿verdad? Por eso vuelvo a insistir que es muy importante el pedir todos y cada uno de los exámenes de laboratorio, de las radiografías que nos orienten para que en su momento dado nosotros podamos justificar por qué estamos dando ese tratamiento, por qué se dieron las complicaciones, ¿verdad? Y que en su momento como médicos también tengamos una defensa, ¿verdad? Porque es muy importante también explicarle al paciente en qué condiciones viene su paciente y cuál es el pronóstico para que nuestro paciente esté sabedor y esté consciente y al rato no tengamos repercusiones negativas con respecto a esto, ¿verdad, doctor? Es correcto lo que menciona el doctor Natanael. En nuestra práctica diaria o médica, generalmente los pacientes llegan ya complicados. ¿Por qué? Porque ya tuvieron alguna otra valoración, ya tuvieron algún manejo médico, ya sea con antibióticos, analgésicos o antiinflamatorios. Y lo que mencionaba, bien importante, el apoyo diagnóstico. Hay apoyo diagnóstico que a veces no está a nuestro alcance, tal vez del caso de la proteína C reactiva y la procalcitonina, que ayudan en algún momento para pensar que ese paciente esté complicado o perforado. ¿Y en qué ayudan en eso? En cuanto al manejo médico. En cuanto al manejo médico de estos pacientes o tratamiento, en la actualidad hay dos tipos de manejo. Uno es el manejo abierto, que es el que más utilizamos, y otro es el manejo por vía laparoscópica. Otro manejo que también no está está muy en nuestras manos y que solo en todo el país hay 8 robots de la cirugía robótica, que también puede ser manejo para la apendicitis aguda. Un manejo muy caro, que da mucha seguridad, pero que no está a nuestro alcance. En cuanto al manejo abierto, repetimos, tiene que llevar una buena historia clínica, un buen apoyo diagnóstico, y este manejo abierto, ¿cuál es el de elección? Puede ser varios abordajes. Uno, el que más nosotros manejamos es el abordaje en la línea media. Aquí depende mucho del paciente, lo que mencionaba el doctor Natanael, es si el paciente está delgado, si el paciente está obeso, si es un niño, si es una niña. Manejamos varios abordajes, el paramedio, el tipo Rocky Davis, que generalmente se hace una incisión tipo transversa, y que la gente se lo puede manejar como una incisión tipo estético. El abordaje que ahora está muy en boga y que generalmente fue usado a partir de 1982 es el abordaje endoscópico o abordaje laparoscópico. ¿Cuál es la ventaja de uno de los dos? Uno,
podemos mencionar aquello como el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque el abordaje laparoscópico a lo mejor menciona a la gente que es muy caro, pero las ventajas que tiene es menor dolor, son generalmente de 3 a 4 incisiones, una umbilical o periumbilical y dos incisiones que van a un lado de la región periumbilical, ¿no? Esta puede ser manejada en manos expertas. Este tipo de cirugía lleva muy buenos resultados. ¿Por qué buenos resultados? Porque el paciente va a estar menos tiempo hospitalizado, genera menos gastos a la institución. ¿Por qué genera menos gastos? Porque la gente se le hace caro porque va a pagar más, pero uno genera más estancia hospitalaria. Generalmente este tipo de manejo lo que se hace es, se quita el apéndice, ya sea que sea un apéndice nada más inflamado o perforada. Lo que se hace nada más, el manejo actual es secar nada más todo el contenido que se encuentra o el líquido libre que se encuentra ahí. Entonces, en este momento, lo que uno hace es manejar de alguna forma ambulatoria también, o si está complicada, dejar un tipo de drenaje. Entonces, al paciente le va a ir mejor, le va a ir menos estancia hospitalaria, menos gasto y una excelente evolución. Definitivamente, yo creo que, volviendo a esto, yo creo que todo eso va a depender del tratamiento oportuno y un diagnóstico precoz. Algunos pacientes nos preguntaban y nos decían que por qué muchos pacientes reclaman el que se quede una herida con puntos separados, ¿verdad? Y nos decían el por qué ellos querían una sutura estética en donde no les quedara cicatriz como en las cesáreas, ¿verdad? ¿Podría explicarnos para los pacientes que nos preguntan, nos hacen esta pregunta, que por qué puntos separados y queda la herida muy fea? Bueno, lo que está comentando acá el doctor es cierto. El paciente lo que quiere saber es que quede prácticamente sin cicatriz. ¿Por qué no dejar una cicatriz estética en un paciente? Porque dependiendo del grado de apendicitis, la apendicitis se clasifica en 4 grados, ¿no? Vamos a mencionarle que a lo mejor la apendicitis fase 1 es la que está más inflamada o edematizada, y la fase 4, que es la que ya está perforada. No podemos dejar en un paciente que tiene una apendicitis fase 4 perforada unos puntos subdérmicos o una incisión estética. ¿Por qué? Porque generalmente lo que vamos a ocasionar es que este paciente a la larga o en unos cuantos días tenga un absceso de pared, que es dentro también de las complicaciones. Generalmente cuando uno pone puntos separados o se deja una herida abierta, que también en la actualidad ya no se deja, tenemos que esperar a la evolución del paciente. En este momento lo que hace uno es lavar bien la herida, poner los puntos separados o puntos de afrontamiento y dejar la evolución de la misma, ¿sí? Entonces, aquí no podemos dejar una herida estética por las consecuencias. Por eso es que en un momento dado lo recomendable es hacer una cirugía laparoscópica o una cirugía que tenga lo más limpia posible o las menores consecuencias. Algunos pacientes nos preguntaban por qué a su paciente lo habían dejado con una especie de colostomía, con la herida abierta. ¿Podría contestarnos esa pregunta, doctor? Una colostomía. Sí, o sea, lo operaron de apéndice, pero yo creo que hizo una peritonitis y le dejaron una colostomía. Sí, esta pregunta va encaminada a que generalmente cuando el paciente llega, nosotros le proponemos al familiar o a los familiares que va a hacer una apendicectomía, pero de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontramos quirúrgicos, encontramos que está una apéndice perforada con la lesión del ciego, y lo que nosotros hacemos es
sacar el intestino delgado y hacer lo que llamamos una boca anastomótica, una ileostomía, para que posteriormente, en unos meses después, estos tejidos se recuperen de alguna forma y poder anastomosar o volver a unir el tejido dañado, ¿sí? Entonces, sí causa en la familia molestia, porque nosotros cuando estamos operando nos podemos salir y decir, ¿sabe qué? Vamos a quitar un segmento del intestino que está dañado, tenemos que hacerle o sacarle el intestino para que todo lo que está dañado se desinflame y posteriormente unirlo o anastomosarlo. Entonces, la gente hay que explicar eso, y que también algo bien importante que la gente debe entender, que debe de firmar de enterada, ¿no? Generalmente, y si yo te traje a mi paciente bien, cosa que no es correcto, porque el paciente llegó con una enfermedad, ¿sí? Y esas son las consecuencias, ¿no? Muy importante, compañeros médicos que nos están escuchando, se nos estaba pasando ese detalle muy importante, ¿no? Todo paciente quirúrgico que llega a un sanatorio particular o a un de gobierno debe de firmar de aceptado y debe de aceptar en qué condiciones llegó. Es muy importante poner en la nota médica las condiciones en las que llegó nuestro paciente, porque al final de cuentas es una protección para el personal de salud, ¿verdad? Y hablo para todos los compañeros en general, porque a todos nos puede pasar, ¿verdad? Ahora, con respecto al abordaje medicamentoso, ¿cuáles son los medicamentos más usados y menos costosos para el paciente? Porque muchas veces nuestro paciente quiere, como decía el dicho, bueno, bonito y barato, cosa que a veces es imposible, y hacerlos entender a nuestros pacientes que tenemos que utilizar medicamentos, entre más aguda sea la infección, pues desgraciadamente son medicamentos más caros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el abordaje más correcto o el porcentaje de costo para que nuestros pacientes supieran por lo menos cuál es la idea de lo que vamos a utilizar? Bueno, pues en cuanto a los costos es muy variable, ¿no? En cuanto a los costos es de acuerdo a lo que el médico, en cuanto a su experiencia, le resulte el mejor manejo, mayor satisfacción o el mejor resultado para el paciente. En cuanto al manejo, el costo, creo que a lo mejor ahí hay muchas variables, porque puede recibir un triple esquema de antibióticos, ya sea una cefalosporina de tercera generación, una quinolona, metronidazol, un aminoglucósido, analgésico. Eso varía de acuerdo a la institución o a la clínica en que uno se encuentre, ¿no? En cuanto a respecto a las complicaciones que una apendicitis nos puede dar, una apéndice perforada, puede ser primero desde el absceso de pared, que también le importa mucho al familiar o al paciente, o a la esposa o a la tía, la suegra y eso. ¿Por qué mi paciente se le infectó la herida? Yo siempre le digo, lo que debe importante, a lo mejor importante al paciente, es que la herida esté por dentro. Así como ustedes ven una herida fea por afuera, a lo mejor por dentro puede estar bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la incisión, por ahí salen todos los bichos, y generalmente es tracto gastrointestinal, que posee muchas clases de bacterias. En cuanto a otra complicación que es muy dada, es el absceso residual. ¿En qué consiste este? En que a nivel abdominal hay infección. Entonces, uno trata de cambiar un mejor antibiótico, irse a un esquema, como dice el doctor Natal, más caro, lo cual sale a lo mejor del presupuesto que estamos acostumbrados a ver. No es que usted, el doctor, me dijo que me iba a cobrar $1 y ahora me está cobrando el doble, ¿sí? Pero debemos de entender una cosa, que lo principal es no causar resistencia bacteriana, que es otra de las preocupaciones de nosotros como médicos, sino tratar de curar la enfermedad. Pues, doctor, muchas gracias. Un tema interesante, un tema apasionante, un tema de salud importante para toda la población. Agradecemos y mandamos saludos hasta Tlaxcala a Edson Pérez, que nos está escuchando. Agradecemos también a todos los paisanos que nos estén escuchando, y
Gracias, doctor. Seguimos invitando a todos los compañeros médicos a este espacio para hablar sobre temas de actualidad, sobre temas de salud. ¿Sí? Aquí desde Radio Tepeaca. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Gracias, doctor Natanael. Gracias a Paco Villa por la invitación y buenas noches. Muy buenas noches.